Hola chicos, tal y como he dicho esta mañana en clase, os dejo por aquí un vídeo con 4 ejercicios más de probabilidad, 4 ejercicios de los que de los que nos van a aparecer en selectividad o las pruebas de acceso a la universidad. De hecho, estos 4 son de nuestro librito que tenemos de ejercicios de selectividad, que han entrado ya. Entonces nos vamos a ir al 220 de nuestro libro. El que no tenga libro, pues decirle que este fue un ejercicio que entró en selectividad en el curso 14-15, ¿vale? Venga, empezamos a leer. Dice, una enfermedad puede estar provocada por solo una de estas 3 causas, A, B y C. La probabilidad de que la causa A sea A es 0,3, la de que sea B es 0,2 y la de que sea C es 0,5. El tratamiento de esta enfermedad requiere hospitalización en el 20% de los casos. Luego ya aquí nos están hablando de condiciones, es decir, si se me ha dado la enfermedad A, requiere hospitalización el 20% de los casos. Entonces, si en el enunciado decíamos que nos empiezan a dar sucesos y luego condicionamientos o condicionar con esos sucesos, lo primero que tenemos que pensar es que podemos resolverlo con un arbolito, un diagrama de árbol. Vamos a ver cómo sería el diagrama de árbol de este ejercicio. Primero tendríamos que definir los sucesos que tenemos. Sucesos. Primer suceso. El que voy a llamar A. Este suceso es que esté provocado por la enfermedad A, o provocado por enfermedad A. B, que esté provocado por la enfermedad B. C, que esté provocado por la enfermedad C. Esto parece un poco ridículo hacerlo, pero recuerdo que el señor o la señora que nos va a corregir el examen de selectividad no sabe cómo se llama ese suceso. Dice, el tratamiento de esta enfermedad requiere hospitalización en el 20% de los casos. Luego vamos a definir también, lo voy a llamar H, suceso hospitalización o estar hospitalizado. Esto ya casi que no debía ni escribirlo. Y si no requiere hospitalización, pues lo contrario, no hospitalización. Una vez que definimos al principio los sucesos, pues vámonos con el diagrama de árbol. Vamos a ver, cada uno le puede poner a los sucesos los nombres que quiera. Siempre lo digo. Yo lo he llamado así, A, B, C, H o no H. Empezamos. Vamos a empezar nuestro diagrama. Decían que puede ser 3 enfermedades, puede ser enfermedad A, enfermedad B o enfermedad C. Pues 3 enfermedades. Fácil. Enfermedad A, enfermedad B o enfermedad C. ¿Sí? Pero cuando nosotros hacemos un diagrama de árbol, no dejamos el nombre del suceso, dejamos la probabilidad de que ocurra ese suceso. Nos dice el enunciado que la probabilidad de que la causa de la enfermedad sea A es 0,3. Pues 0,3. La de B, lo mismo. Probabilidad de que se me dé el suceso B es 0, es que no tengo aquí, tengo el enunciado por aquí. 0,2. Y la probabilidad de que se me dé el suceso C, la pizarra está un poco baja, entonces ahí abajo no consigo pintar bien. 10%. No, 10% no. 0,5. 0,5. Vale. Entonces yo digo que cuando lleguen aquí, yo siempre pongo un puntito, porque significa que hay que pensar que aquí ya tenemos algo, que ya lo hemos puesto. Y ahora dice, si se me da la enfermedad A, ¿requiere hospitalización o no requiere hospitalización? Entonces, tenemos que diferenciar 2 cositas, entre que sea hospitalizado y que no. Dice, el tratamiento de esta enfermedad requiere hospitalización en el 20% de los casos si está provocada por A. ¿Vale? Pues si está provocada por A, ¿requiere hospitalización o no requiere hospitalización?
¿Pero por quién estaba provocada ya? Por A. Luego, hospitalizado habiéndose dado enfermedad A. Pero me van a dar la probabilidad, ¿sí? La probabilidad es del 20%, 0,2. Por tanto, aquí lo contrario. No hospitalizado, pero habiéndose dado A. ¿Esto cuánto es? Si aquí es 0,2, pues esto va a ser 0,8. Y esto estamos hablando de probabilidades, ¿sí? Venga. Ahora con B hacemos lo mismo y con C exactamente igual. Con D, pues dice que requiere hospitalización en el 55% de los casos. Luego, hospitalización, si ya se me ha dado que estoy en B, 55% de los casos. Imagino que esto lo estáis haciendo en vuestra libreta y va saliendo igual, ¿no? No hay que esperar a que lo haga yo. No hospitalización, 0,45. El contrario, aquí vamos a agacharle un poquito. Hospitalizado, si se ha dado la enfermedad C. Esto sería, no lo sé porque tengo que leerlo. O no hospitalizado, si se ha dado la enfermedad C. Es que abajo me está quedando un poco feo, pero es que está la pizarrita un poco baja. Pues si la causa C, un 10%, 0,1. Luego un 0,9. No haría falta hospitalizar si es la enfermedad C, ¿vale? O sea, la causa C, perdón. No son enfermedades, son causas. Apartado A, me pregunta. Apartado A, dice, ¿cuál es la probabilidad de que un enfermo con la citada enfermedad no necesite hospitalización? Lo que me están pidiendo, la probabilidad de que, elegido un sujeto al azar, coja uno que no necesite hospitalización. Esto es lo que me están pidiendo. ¿Sí? Eso es lo que me están pidiendo, está claro. ¿Qué decíamos en clase? Decíamos que si me están pidiendo un suceso que aparece en esta parte del árbol, es decir, no en la primera división, que sería esta, sino en la segunda división que hacemos en el árbol, que sería esta, si el suceso no aparece aquí, solo aquí, no aparece aquí, lo que tendremos que hacer siempre va a ser probabilidad total. Luego la probabilidad total, ¿dónde está no hospitalización? Aquí, aquí y aquí, ¿verdad? Luego tendremos que coger cada una de estas ramas donde aparece este suceso, que sería esta rama y esta rama. ¿Cómo decimos que se coge una rama? Una rama se coge multiplicando el extremo de la rama por donde viene. Es decir, esto por eso, ¿vale? Venga, vamos a ponerlo. 0,8 por 0,3, pero le tengo que sumar esta ramita y esta también, más 0,45 por 0,45 por 0,2 más la última rama, primera rama, segunda rama y tercera rama. 0,9 por 0,5. ¿Sí? Una rama, otra rama y tercera rama. Siempre digo que esto que estamos haciendo es probabilidad total, sin tener que saber la formulita de la probabilidad total. ¿Por qué? Vamos a ponerle los nombres de cada cosa. ¿Esto a qué va a ser igual? ¿Esto de dónde venía? De aquí. Pues vamos a escribirlo con su nombre. Esto va a ser H, no H condicionada por A, por esto. 0. Bueno, ahora en vez de poner 0,3, ya ponemos su nombre. Esto es simplemente para que veáis de dónde viene esto que estoy haciendo aquí. 0,45, ¿de dónde lo he cogido? De aquí, ¿no? Pues voy a poner su nombre. No H, B, y esto ha sido multiplicado por esto, ¿no? Más, este 0,9, ¿de dónde lo he cogido? De aquí, ¿no? Probabilidad no hospitalizado, C, por este 0,5, ¿de dónde lo he cogido? De aquí, ¿verdad? Luego este resultado que yo voy a decir no es más que hacer probabilidad
total. Sin necesidad de saberme la fórmula. Esto lo hemos repetido muchas veces en clase. Cojo cada una de las ramas por donde me viene este suceso y multiplico ese por este por este por este. Y lo sumo. Eso es probabilidad total. ¿Vale? Sin enrollarme mucho, porque esto ya lo sabemos, que al final acabo enrollándome y esto sale, según mis cuentas, que ya las tengo aquí hechas para no estar usando la calculadora, 0,78, ¿verdad? 0,78. Ahora, mucho ojo aquí. ¿Por qué? Porque si el enunciado nos pide cuál es la probabilidad, quiere que le devolvamos la solución en datos de probabilidad, es decir, de 0,78. Si me pidiera qué porcentaje, tendría que decir 78%. Y a esto le hay un circulito. Si me pide porcentaje, pero me está pidiendo probabilidad. ¿Vale? Este es el apartado A. Voy a borrarlo para hacer el apartado B, para que no quede aquí muy estrecho. Esto voy a poner que es 0,78. Lo pongo aquí arriba. 0,78. Por si nos hiciera falta ahora. 0,78. Apartado B. ¿Qué nos decía? Dice, si un enfermo está hospitalizado debido a esta enfermedad, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido A? Generalmente cuando tenemos un arbolito nos van a preguntar una de probabilidad total y otra de Bayes. ¿Qué es lo que nos están pidiendo? ¿Cuál es la probabilidad de qué? Una condicionada, porque aparece una condición por ahí. ¿Dónde está la condición? Si un enfermo está hospitalizado, luego decíamos que la rayita esta era sinónimo de sí, o era sinónimo de habiéndose dado, etcétera, ¿no? Entonces, esta rayita siempre acompaña lo que tenga detrás. Si yo le pone, si un enfermo está hospitalizado debido a esta enfermedad, es decir, si va con hospitalizado, luego el sí tiene que llevar detrás hospitalizado. ¿Cuál es la probabilidad de que la causa haya sido A? ¿Cuál es la probabilidad de que la causa haya sido A? Lo importante es que si me dice sí y detrás hospitalizado, lo pongamos así, ¿vale? Como decíamos, esto es como en inglés. Si me pone if, y aquí el tiempo verbal que viene detrás del if tiene que ser siempre igual, me da igual que aquí me ponga la coma y aquí me ponga la otra parte. Pero siempre detrás del if tiene que aparecer el tiempo verbal que tenga que aparecer. Pues aquí igual. La rayita es el if, la rayita es el sí, la rayita es el if en inglés. El condicionante, borramos aquí. Decíamos, ¿cuál era la expresión de este no se ve, esto lo vamos a dejar que no se ve. ¿Cuál era la expresión si tengo un suceso condicionado a otro? Es decir, A condicionado con B. Esta expresión sí que no la tenemos que saber, que es importante. Aquí arriba ponemos la intersección de ambos sucesos y abajo el segundo pasaría dividiendo. Luego el segundo pasaría dividiendo, ¿sí? Pues venga. Luego, si yo me sé esta expresión, también debería poder saber hacer esta. ¿Por qué? Porque esto, ¿a qué va a ser igual? A la intersección entre los dos sucesos. ¿Dónde está la intersección entre estos dos sucesos? Cada caminito, recuerden, cada caminito es una intersección. Es decir, si yo multiplico 0,2 por 0,3, eso es la intersección entre hospitalizado y A. Si yo tomo este caminito y hago 0,8 por 0,3, eso es la intersección entre no hospitalizado y A. Si me voy a este último camino y lo cojo, 0,9 por 0,5, eso es la intersección entre no hospitalizado y que se dé el suceso C. No hospitalizado y C. 0,9, 0,5. Luego, si yo aquí arriba lo que quiero es la intersección entre A y H, ¿dónde la tengo que mirar? ¿O dónde está A y H? A y H y A. Este camino, ¿verdad? ¿Sí? Si yo me fuera a este camino, aquí no aparecen A y H, aparece B y H. Si me voy a este camino, tampoco aparece A y H, aparece contraria H y B. Luego solo hay un camino donde me va a aparecer A y H. Pues es el camino que yo tengo que coger. Luego,
tomamos este camino, 0,2 por 0,3. 0,2 por 0,3. Esto equivale a una intersección. ¿A cuál? A la de estos dos. Y ahora, entre la probabilidad del de abajo dividiendo. Probabilidad del de abajo dividiendo. Pero ¿cuál es la probabilidad de que no esté hospitalizado? No, perdón, no es sí, de que sí esté hospitalizado. ¿Cuál es la probabilidad de que sí esté hospitalizado? Pues, lógicamente, si solo hay dos opciones, hospital. No hospital, ya sabemos la del no hospital. Pues la contraria va a ser la de que sí esté hospitalizado. Por tanto, la contraria a esta, la pongo aquí. 1 menos 0,78 es 0,22. 0,22. Que no caigo en esto de aquí, porque resulta que aquí hay 3 divisiones en esta rama. No pasa nada. ¿Por qué? Porque volvería a hacer probabilidad total, pero ahora con el suceso hospitalizado. ¿Cómo sacaríamos esta probabilidad? Probabilidad total, porque hospitalizado solo está aquí. Entonces tengo que venirme 0,2 por 0,3, coger este camino, más 0,55 por 0,2, más 0,1 por 0,5. Y esto saldría 0,22, lo mismo que tenemos aquí arriba. ¿Vale? Entonces, si no lo sé, si no caigo o si tengo aquí 3 caminos diferentes, lo vuelvo a hacer, igual que hemos hecho en el apartado A. Y esto saldría, se lo tengo aquí apuntado la solución, 0,27 periodos. Y como me pide probabilidad, no me hablan de qué porcentaje, pues esta es la solución que tengo que dar. Venga, vámonos al siguiente. 219 de nuestro librito. Para el que no lo tenga, 2014-2015. También 14-15. Como hemos dicho antes, lo normal que me pregunten, diagrama de uno que se puede solucionar con diagrama de árbol, o uno, que tendremos que sacar la probabilidad de que se dé un suceso a este no sé cuánto, la probabilidad de que se dé el otro a este no sé qué, y que nos van a dar un tercer dato que puede ser la intersección entre ambos, o que puede ser la unión entre ambos, o simplemente nos den una pista que nos diga que son independientes, que son compatibles, o que son incompatibles, y de ahí sacaríamos el tercer dato o la tercera pista. Aquí tendríamos que utilizar las leyes de Morgan. No siempre, pero es recomendable. Venga, leemos. Dice, un estudio estadístico determina que la noche del 31 de diciembre conduce el 5% de la población. Luego empezaríamos igual que antes. Sucesos. Definición de sucesos. Vamos a llamar al suceso conducir el 31 de diciembre, lo vamos a llamar con una C. C, esto va a ser conducir el 31 de diciembre. A va a ser beber alcohol el 31 de diciembre. ¿Y qué más? Nos dice el 2% conduce y consume alcohol. Luego ya los tenemos definidos. Lo primero siempre va a ser esto, definir sucesos. Fíjense que caemos que no es un diagrama de árbol porque solo he definido 2 sucesos diferentes. Entonces no voy a tener una segunda rama en el árbol. No tengo sucesos nuevos. Pues venga, vamos a poner los datos. Conduce el 5%. Luego la probabilidad de conducir va a ser el 5%. 0,05. El 20% consume alcohol. Luego el 20% consume alcohol. Lo habíamos puesto en mayúscula, ¿no? Pues venga, vamos a ponerlo en mayúscula. Consume alcohol, 20%. ¿Y qué más nos dice? Dice, y el 2% conduce y consume alcohol. Aquí hay que tener cuidado. Aquí solo hay que traducir consume y conduce alcohol.
Y esta probabilidad es del 2%. 0,02. Yo siempre recomiendo que ante este tipo de ejercicios, con las leyes de Morgan, pues saquemos los datos auxiliares que podemos tener. Bueno, a ver, el contrario a C está claro. Bueno, primero recordamos que esto es lo mismo que esto, con una C aquí arriba, es lo mismo. La nomenclatura no cambia. El contrario, pues ¿cuánto es? El contrario de C, 1 menos 0,05. Esto de aquí. El contrario de beber alcohol, ¿cuál es? El contrario de eso, 1 menos 0,2, 0,8. Y ahora, ¿y el contrario a ese? ¿El contrario de ese qué sería? Pues sabemos que numéricamente sería 1 menos eso. Podemos poner 0,98. Eso es numéricamente. Pero, ¿y su nombre? ¿Qué suceso? ¿Qué va a ser esto? ¿Qué nombre tiene esto? Pues, contábamos que las leyes de Morgan no eran más que un truquito que debíamos tener claro. Es una herramienta muy útil, pero que hay que entender. Es decir, si yo hago el contrario a esto, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo negarlo todo, ¿vale? Entonces, yo decía que si negábamos todo, era lo mismo, era equivalente a decir que cada elemento se queda con un trozo de la rayita, ¿verdad? Luego, esto es lo mismo que decir C con su rayita encima, un símbolo con su rayita encima y A con su rayita encima, ¿sí? Pero el símbolo de la intersección negado, ¿qué es? La unión. Luego, lo que nos da aquí no es más que... Espera, que no se entiende. Aquí. La unión de los contrarios. ¿Vale? Ese es el dato auxiliar que nos está dando. Venga, vamos a ver qué nos pregunta. Hasta ahora no hemos leído qué nos preguntaba. Vamos a ver qué nos pregunta. Apartado A. Dice, ¿son independientes los sucesos conducir y consumir alcohol? Pues vamos a verlo. ¿Qué tenía que pasar para que fueran independientes? Para que dos sucesos sean independientes, tiene que pasar que... Imagino que en vuestras casas ya estáis contestando esta pregunta, porque la hemos contestado muchas veces. Para que dos sucesos sean independientes, la intersección entre ambos vale exactamente igual que el producto de las probabilidades de ambos. La intersección sería igual al producto de las probabilidades de ambos. ¿Vale? Pues entonces, si nos está preguntando si son independientes, tendremos que comprobar esto, ¿no? Pues vamos a comprobarlo. ¿Cuánto vale el producto de ambos? 0,05 por 0,2. ¿Sí? ¿Y esto cuánto vale? 0,05 por 0,2 da 0,2. Perdón, da 0,02, que es la intersección. La intersección ya no la habían dado, ¿no? ¿Da eso? No. Por tanto, no podremos asegurar que son independientes. Tendremos que decir que son dependientes. ¿Vale? La intersección no coincide con el producto de ambos. Multiplico estos dos, no me sale esto. Por tanto, no son independientes. Para apartado A, contestado. No son independientes. Apartado B. Apartado B. Dice, ¿qué porcentaje? Ojo que me pide porcentaje. Así que devolvemos la solución en porcentaje. ¿Qué porcentaje de la población no conduce ni consume alcohol esa noche? Esta es de traducción. Si dice no conduce y tampoco consume alcohol, es decir, no conduce y que tampoco consume alcohol. ¿Cuál es la probabilidad de que no conduzca y que tampoco consuma alcohol? Eso es lo que dice, ¿verdad? No conduce ni consume alcohol. Eso es, este no y este tampoco. ¿Sí? ¿Cómo sacaríamos esto?
con la formulita mágica que decimos que esto siempre, siempre, siempre tenemos que tener presente esta formulita mágica. Menos la intersección entre ambos. ¿Sí? La unión de dos sucesos siempre va a ser la suma de las probabilidades de cada uno por separado menos lo que tengan en común, menos la intersección. Luego fijaos que aquí en la intersección, en vez de estar llamando A y B, pues estamos diciendo que sería que no se me dé C y que no se me dé A. Pues bueno, pues cambiamos. En vez de A y B, pues ponemos el nombre que sea, ¿no? No hay que asustarse, simplemente cambiar el nombre. Esta la sabemos, ¿no? Pues venga, se me cae. Pues vamos a cambiarla, sería, el primero es el contrario de C, el contrario de A, el contrario de C, el contrario de A, contrario de C, contrario de A. ¿Tenemos de esos cuatro, tenemos 3 datos? Sí, ¿verdad? Porque con Morgan habíamos sacado este. Este lo tenemos, luego solo nos queda saber este. Pues venga, despejamos aquí, este lo paso para allá sumando, este lo paso restando. C, intersección, no A, va a ser igual que no se de C, más que no se de A, menos la unión de los contrarios. Esto va a ser igual, voy a ponerlo aquí, 0,95 más 0,8 menos la unión de los contrarios, que la tengo aquí, 0,98, y esto nos salía, que lo tenemos aquí, 0,77. 0,77. Pero me preguntaba probabilidad o porcentaje. Luego, la solución que yo tengo que dar es el 77% de la población no conduce ni consume alcohol esa noche, que es lo que me están pidiendo. Esto es el B. Lo vamos a decir, lo dejamos aquí, 0,77. Y ahora vámonos al C. Apartado C. ¿Qué me pide el apartado C? Dice, de las personas que consumen alcohol, ¿qué porcentaje conduce esa noche? Si me dice de las personas que consumen alcohol, el D, eso es una condición. Recordad en el ejercicio de antes cuando decíamos que esto es un sí, o que esto es un habiéndose, esto también es un D, de las personas o de los que ya, es decir, ya estamos imponiendo la condición. Luego, esto irá antes del suceso del que me están hablando. Dice, de las personas que consumen alcohol. Es decir, de las personas que consumen alcohol, ¿qué más? ¿Qué porcentaje conduce esa noche? Es decir, ¿cuáles son los que están conduciendo esa noche de los que han consumido alcohol? Luego, esta es la probabilidad que me están preguntando. Fácil, ¿no? Simplemente es traducir. Venga, y esto aquí es igual. Me vengo aquí aparte para que se vea bien. Esto aquí es igual, lo hemos dicho antes, ¿no? La intersección de ambos arriba, partido, la segunda pasa dividiendo. ¿Sabemos la intersección de ambos? Sí, ¿verdad? 0,02. ¿Sabemos la probabilidad de los que beben alcohol? Sí, ¿verdad? Y esto queda 0,1. ¿Sí? ¿Vamos a comprobar? Sí, está bien. 0,1, pero como me pedía qué porcentaje, pues lo tengo que multiplicar por 100. El 10% de las personas. Y esta sería la solución buena. ¿Sí? Ahora, como hemos dicho en clase, vamos a hacer 2 ejercicios que parecen facilillos, pero que se nos puede complicar. 2 ejercicios que leyendo el enunciado podemos tener un poco de dudas. Es decir, para este tipo de ejercicios nos estamos remontando al curso 2013-2014. Es decir, todos los demás que hemos hecho no hay ninguna duda de si se hace con arbolitos, se hace
con la fórmula, se hace con leyes de Morgan, no deberíamos tener ninguna duda. Si nos vamos al 204 de su apunte, que es uno del año 13-14, del curso 13-14, podemos leer, dice, se sabe que el 80% de los visitantes de un determinado museo son andaluces. Bueno, pues podemos empezar a definir los sucesos. Sucesos. Vamos a definir andaluces como ser andaluz. Ser andaluz. ¿Qué más? Y que el 55%... No, perdón, me he saltado. Dice, se sabe que el 80% de los visitantes de un determinado museo son andaluces. Y que el 55% son andaluces y adultos. Luego ya me está hablando también, aunque me hayan metido una I de por medio, me están hablando que el otro suceso va a ser adulto. Ser adulto, ¿vale? Además, el 17% de los visitantes son no andaluces y adultos. ¿Vale? Pues vamos a recopilar. ¿Hay algún suceso más de ser andaluz o ser adulto? No, ¿verdad? Por tanto, deberíamos tener claro que esto pues no lo vamos a hacer con ningún arbolito, con ningún diagrama. ¿Por qué? Porque aquí no tengo ninguna condicionada. Vamos a tener I, vamos a tener O, pero no vamos a tener condicionadas, puesto que no me hablan de más sucesos. Dice, el 80% son andaluces. Luego, la probabilidad de ser andaluz es del 80%, 0,8. ¿Qué más? Bueno, hemos puesto AN, para no liarnos. Andaluz. Andaluz. El 55% son andaluces. El 55% son andaluces y adultos. Es decir, andaluces y adultos. ¿Sí? Andaluces y adultos. Además, el 17% de los visitantes son no andaluces y adultos. Vamos a traducir eso, ¿no? No andaluces y adultos. Luego, esto es lo que me están dando. Y esto es del 0,17. Muy bien. Como hemos dicho antes, gracias a las leyes de Morgan, yo puedo sacar los complementarios a estos. Pues no... A veces pongo corchete, a veces pongo paréntesis, no os asustéis, que es lo mismo. Luego, no andaluces es de 0,2, estos son igual. No andaluces es 0,2. El contrario a este, que sería, pues lo mismo que hemos dicho antes, le pondría una rayita encima a todo, sería no andaluces, unión, no adultos, y esto numéricamente el contrario, 0,45. Aquí lo mismo, le pondría una rayita a todo, rayita sobre rayita es el original, ¿vale? Esto no sabemos si nos van a hacer falta o no. No sabemos si nos harán falta o no, pero bueno, como pista lo tenemos al principio. Y esto sería numéricamente 0,83. Vale. El apartado A, ¿qué me pregunta? Ahora vamos a fijarnos en el apartado A. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que no sea adulto? Luego, ¿cuál es la probabilidad de que no sea adulto? Esto es lo que me están pidiendo. Pues venga, ¿cómo podemos sacar eso? Tengo andaluz, no andaluz, pero no tengo ni adulto ni no adulto. Entonces, esto es lo que yo debería sacar. Tanto adulto como no adulto, como el complementario. Vámonos a la pista que nos daban al principio. Esta de aquí, la intersección. También nos dan esta. Recuerden, ¿esto qué significaba? Esto significa que si yo hago mi diagrama de los huevitos, los circulitos, todo este rectángulo que pinto es todo el espacio muestral, ¿vale? La probabilidad de que suceda el espacio muestral es 1, que suceda todo, ¿no? La probabilidad de que suceda todo es 1, ¿vale? Todo este rectángulo es 1. Tengo aquí el suceso ser andaluz. El suceso es ser andaluz. Y el otro suceso es ser adulto, ¿vale? Y ahora pregunto yo, este dato que me están dando, vamos a ver qué significaba. Esto lo hemos dicho en clase unas cuantas veces, pero bueno, vamos a ver qué significa.
¿Me tengo que saber una fórmula para esto? No, puedo deducirlo de aquí. Luego, no andaluz y adulto, cojo y vengo y digo, según este dibujo, ¿dónde está la probabilidad de que no se me dé el suceso ser andaluz? Pues la probabilidad, lo voy a dejar aquí para que no se líe. La probabilidad del suceso no ser andaluz, pues si todo esto es ser andaluz, pues ¿cuál va a ser? Pues todo lo demás, ¿no? Todo esto, todo esto, todo esto, todo esto, todo lo que no sea la bolita de ser andaluz, ¿no? Por aquí también, sin llegar a invadir la de ser andaluz. ¿Cuál es la probabilidad de no ser andaluz? Esta. ¿Y cuál es la probabilidad de ser adulto? Es decir, se me tiene que dar una y se me tiene que dar otra. Ahora vamos a pintar la de ser adulto. ¿Cuál sería? La de ser adulto es toda esta, ¿no? Vaya, que no se ve. Lo pongo con este. La probabilidad de ser adulto sería toda esta, ¿verdad? ¿Sí? Y las rayas con el dibujito que acabo de hacer, ¿qué parte tienen en común? Pues tendrían en común quitando la intersección. Es lo que tienen en común. ¿Sí? Luego, lo único que yo quiero saber es la probabilidad que me queda en azul. La probabilidad que me queda en azul, que sería la probabilidad de ser andaluz, perdón, de ser adulto, menos, ¿qué cachito le he quitado? Eso se llama intersección, ¿no? La intersección entre ambos. Esto es siempre así, siempre que tenemos una intersección entre uno negado y otro no, ponemos el que no está negado, menos la intersección entre ambos. Siempre va a ser igual, ¿sí? Me estoy torciendo un poco, pero bueno. De aquí, ¿qué dato me están dando? Me están dando este, ¿verdad? 0,17. Este no me lo dan. Pero la intersección me la daban. Sí, ¿no? 0,55. Recordad que la intersección entre andaluz y adulto es la misma que adulto y andaluz. Se puede girar, es conmutativa. Es conmutativa en la nomenclatura, me refiero. Esto es lo mismo que ponerlo así. Esto ya lo teníamos claro, de las propiedades de la intersección. ¿Sí? Eso y eso es lo mismo. Venga, y esto, despejamos ya el ser andaluz, esto lo dejo aquí y paso aquello sumando. 0,55 más 0,17, esto es igual a 0,72. ¿Me pedían porcentaje o probabilidad? ¿Qué me ponían? ¿Qué me pedían? Me pedían probabilidad, pero no de adulto, de no ser adulto. Luego la probabilidad de no ser adulto es la contraria a la de ser adulto. Pues ya está, ya tenemos las dos. 0,28. ¿Sí? Muy facilito. Y el apartado B, esto vamos a dejarlo por aquí por si nos hiciera falta. Voy a borrar lo demás. También hemos visto la de ser adulto, que la hemos sacado de aquí, que es la complementaria. Y ahora vamos a ver el apartado B. ¿Qué dice? El apartado B, pues sería más cómodo si estuviese aquí, porque me estaríais leyendo el apartado, mientras yo borro. Dice, si es un adulto, ¿cuál es la probabilidad de que sea andaluz? Es decir, ¿dónde va la barrita de la condicionada? Si es un adulto, luego, si es un adulto, el sí siempre va con lo que lleva detrás. Si es un adulto, ¿cuál es la probabilidad de que sea andaluz? Esto es lo que me están pidiendo. Eso es lo que me están pidiendo. Y siempre la condicionada es la intersección arriba entre la de abajo. ¿Sí? ¿Fácil? ¿Tenemos todo? Pues yo creo que sí, ¿no? La intersección la teníamos al principio, 0,55, y la de abajo la hemos sacado aquí, 0,72. Y esto, como no tengo calculadora, tengo ya la solución aquí hecha,
que salen 0,76. 0,7638 creo que es. Periódico. Luego, esa es la probabilidad, daríamos como solución, esa es la probabilidad de que sea andaluz si ha sido previamente adulto. ¿Vale? Esto, lo único lioso es el enunciado, es la traducción, pero bueno, somos expertos en traducción ya. Siempre digo que en selectividad el ejercicio más rápido de hacer es el de probabilidad. Cada vez que hagamos un ejercicio de probabilidad en selectividad, yo os recomiendo lo que deberíais hacer 5 minutos. En 5 minutos está hecho. Y cuando se hace el ejercicio de probabilidad, se levanta uno y le da un abrazo al que haya hecho ese ejercicio. Porque son tan fáciles que cada vez que hagan un examen de selectividad, ese 2,5 puntos que vale lo de probabilidad tienen que sacarlo, sí o sí, porque es muy sencillito. Son regalitos. Venga, vámonos al último. 194, que este es un pelín especial. 194 de su libro, que es año 12-13. Venga, ¿por qué digo que es especial? Porque este puede llevar a confusión de si lo hago con árbol. Esto es de los típicos que puede llevar confusión de si lo hago directamente aplicando las fórmulas que conocemos o que sabemos deducir, o si lo hago con el diagrama de árbol. Vamos a ver cómo salimos de dudas. Ejercicio, dice, esto es 194. Espérate, voy a pasarlo porque estoy en el otro. 194 dice, en una empresa el 65% de sus empleados habla inglés. Tengo que definir los sucesos. Sucesos. Primero, hablar inglés. Vamos a poner I. Este es el suceso, hablar inglés. ¿Qué más nos dice? Y de estos, el 40% habla también alemán, otro idioma. Hablar alemán. Hablar alemán. Dice, de los que no hablan inglés, el 25% habla alemán. Como ya me está apareciendo un D, igual que si me apareciera un sí, ya sé que voy a tener condicionada. Ya sé que tengo condicionada. Si se me da habiéndose dado que habla inglés, hay un 25% que hablan alemán. O del 25% de los que hablan inglés, el 30% de estos habla alemán. Luego ya he localizado que tenemos una condición. Luego aquí vamos condicionado. Este ejercicio va a tener datos condicionados. Vamos a empezar a sacarlos. ¿Qué nos da el enunciado? Esto lo ponen primero y ahora. Dice, en una empresa el 65% habla inglés. Luego, probabilidad. Me voy a venir más para acá. Probabilidad de hablar inglés va a ser igual a ¿cuánto? 0,65. ¿Sí? Y de estos, el 40% habla también alemán. Luego de estos, el 40% habla alemán. ¿Qué significa eso? Pues que de estos... Uy, qué feo va a salir esto. De estos, es decir, de los que hablan inglés, también se habla alemán, ¿no? Estamos por ahí que son dos datos diferentes. De estos, de los que hablan inglés, también hay un porcentaje de 40% que habla alemán. Y ahora dice, de los que no hablan inglés, bueno, empezábamos, inglés o no inglés, ¿no? Esto se ve bien, que si uno habla inglés, los otros no. 0,35. Vale. De los que no hablan inglés, el 25% habla alemán. Es decir, de los que no hablan inglés, el 25% hablan alemán. De los que no hablan inglés, el 25% habla alemán. Se escoge un empleado al azar. Apartado A. ¿Cuál es la probabilidad de que hable ambos idiomas? Apartado A. Probabilidad de que hable ambos idiomas. ¿Eso cómo se traduce?
de que hable inglés y también de que hable alemán. ¿Sí? Entonces, si este ejercicio hemos optado por hacerlo con resolución de fórmula, tenemos condicionada, pues sabemos que la de la condicionada, vamos a ponerle en azul, que la de la condicionada siempre era A condicionada con B. Esto lo hemos puesto en este vídeo ya 4 o 5 veces. Hay la intersección arriba y el segundo dividiendo. ¿Sí? Segundo dividiendo. ¿Vale? Aquí, si me piden la intersección, lo que me están pidiendo es esto, ¿no? ¿Cómo lo despejaría? Vamos a ponerlo chachi. Esto. Vamos a llamar a cada cosa por su nombre. Luego, si me está pidiendo la intersección entre I, intersección A, lo que yo llamo de inglés y llamo de alemán, tendré que tener I condicionada con A, va a ser igual. Y intersección entre ambas y la segunda dividiendo. Probabilidad de alemán. Ahora, ¿aquí qué pasa? ¿Esto lo podemos hacer? Pues esto no lo tenemos, porque esto no es lo mismo que esto. Esto no lo tenemos. Qué pena, ¿no? Lo que sí podemos hacer, es decir, como he dicho yo antes, la intersección decíamos que era la misma. Si poníamos A aquí, esto es la misma que esta. Entonces, si jugamos con la nomenclatura un poquito, a ver si ahora obtenemos algo mejor. Pues esto sería A condicionada con I, que va a ser igual a intersección I, probabilidad que hablen inglés. ¿Esto lo tenemos? No, es lo que queremos. ¿Esto lo tenemos? Sí. ¿Esto lo tenemos? También. Pues mira, pues podemos despejar. Esto pasaría para allá. Si alguien se ha perdido, que me lo diga, ¿eh? No, esto es lo que digo en clase, pero no estoy aquí. No podéis avisarme. Tenemos esto. 0,4 por... Tenemos esto. 0,65. Y esto da... Vamos a comprobar que esté bien el resultado. Esto da 0,26. ¿Me pedía porcentaje o probabilidad? Me pedía probabilidad. Luego, esta es la probabilidad de que suceda. ¿Vale? Que hable alemán y que también hable inglés. ¿Sí? Vamos al apartado B. Vamos al apartado B. Ahora me pide cuál es la probabilidad de que hable alemán. Probabilidad de que hable alemán. Uf. ¿Cómo sacamos esto? Si tengo aquí una condicionada, pero es que la condicionada, la que pasa abajo, dividiendo en la segunda. Luego esto se puede despejar si me hubiesen pedido la probabilidad de hablar inglés. Pero la de alemán, aquí me están pidiendo probabilidad total. Como yo no tengo que saberme la fórmula, bueno, debería saberme la fórmula, pero no es obligatorio, es recomendable saberte la fórmula. Si no te la sabes, tienes que ser capaz de deducir mediante un diagrama de árbol. Entonces, si llegamos a una situación en la que teniendo condicionadas no veo cómo seguir, cómo avanzar, pues me replanteo con un diagrama de árbol. Pues venga, pensar 2 minutos, no, 60 segundos. ¿Cómo haría ese diagrama? Venga, piense. Dejo para que piense. Oye, deja el Facebook. Te he dicho que pienses. Deja el Facebook, deja el WhatsApp y venga. ¿Lo has pensado ya? Vamos. ¿Cómo lo haríamos? Pues, diagrama de árbol. Distinguimos entre hablar inglés o no hablar inglés, ¿cierto? Probabilidad de hablar inglés 0,65. Probabilidad de no hablar inglés, la contraria,
0,35. De los que hablan inglés, es lo que teníamos aquí. Ahora dice que hablamos alemán, pero ya sabiendo inglés. ¿Cierto? Venga, cierto. 0,4. ¿Y aquí cuál iría? Aquí iría la probabilidad de que no hable alemán de los que sí que hablaban inglés. ¿Y eso me lo dan en el enunciado? No me lo dan. Pero ya tienen capacidad para sacarla. Si esta es del 40%, los que no hablan alemán, ¿de qué va a ser? 0,6. Llegamos aquí, sucede lo mismo. Que habla alemán no hablando inglés. No hablando inglés. Probabilidad de hablar alemán no hablando inglés. 0,25. Y aquí exactamente igual, pero al contrario. Probabilidad, esta no me la dan, pero la saco yo. Probabilidad de no hablar alemán no hablando inglés. Y esto es de 0,75. Luego tengo ya mi arbolito. Pues sí, esto pinta mejor, ¿no? Por el apartado B me preguntaba. Probabilidad de que hable alemán, probabilidad de hablar alemán. ¿Y qué decíamos? Que esto era probabilidad total. ¿Por qué? Porque alemán se me da aquí y se me da aquí. Entonces tengo que coger este caminito y sumarle este caminito y sumarle este caminito. Que esto era lo que llamábamos probabilidad total. 0,4 por 0,65 más 0,25 por 0,35. Y esto salía un total de, a ver, 0,3475. Me habla de probabilidad o de porcentaje. Probabilidad, pues lo podemos dejar así. Podríamos redondear un poquito, pero bueno, no pasa nada si lo dejamos así. Y el apartado C, y terminamos ya con esto, el apartado C sería: ¿cuál es la probabilidad de que, sabiendo que habla alemán, haga otra condicionada? Sabiendo que habla alemán, hable también inglés. Sabiendo que habla alemán, hable también inglés. Sabiendo que habla alemán, que hable también inglés. Recuerden que el sabiendo recuerda la condicionada. Si queremos traducir bien, sabiendo la rayita, sabiendo que habla alemán, probabilidad de que hable también inglés. Y aquí decíamos que lo que nos van a hacer aquí es Bayes. Fórmula de Bayes, teorema de Bayes. ¿Por qué? Porque decíamos que si yo cojo aquí arriba la intersección entre ambos, y la pongo aquí arriba y abajo pongo la segunda, arriba estoy poniendo la intersección que es coger un camino. ¿Cuál va a ser el camino donde se nos da inglés y alemán? Donde se nos da inglés y alemán. Este camino. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo al coger este camino? Estoy haciendo A condicionada con I por probabilidad de I. Y esto es lo que se llama como teorema de Bayes. Muy sencillito, cojo esto, 0,4, teorema o fórmula de Bayes, por 0,65, entre la probabilidad de que se hable alemán, de que hable alemán, es de 3,475. Y esto, si cogéis la calculadora y multiplicáis, sale... Bueno, de hecho la intersección es la que teníamos que calcular al principio, ¿no? Pero imaginad que no la hemos calculado al principio. Hacemos 0,4 por 0,65, que es lo que hacíamos en el apartado A, lo que hemos visto con el árbol. Esto es 0,26, que era lo que nos daba el apartado A, y esto es lo que nos da, y esto da un total de 0,748. Esto es lo que nos están pidiendo.